Acá dice número 1, pero no importa. Para nosotros es el número 2, ¿sí? Profe, ¿a dónde lo subió? ¿En la UV o en autogestión? En la UV, Gracias. bueno, está abajo de todo, al lado del otro, digamos, del 1. Este trabajo está relacionado con lo que venimos viendo, con electrostática, pero tiene un poco más de actividades para ustedes. Eh, Acá, por ejemplo, el link que dice los enigmas del campo eléctrico es un video donde hacen unos experimentos que está bueno, digamos, ¿sí? Ese lo tienen que ver ustedes en forma grupal, individual, como quieran. Después, acá, cuando empiezo ya con esta actividad de construir un electroscopio, no lo hagan, no hace falta. Acá en el link dice cómo hacer un electroscopio. Hay un videíto de una persona que lo hace el electroscopio así en forma casera y hace el experimento, que es lo que deberían hacer ustedes si lo hicieran al electroscopio. Entonces, solo miren la experiencia que hizo ahí en el que construyó el electroscopio para ver cómo funciona. Y así pueden responder ya esta parte, la parte 2, que ahí tiene unas preguntas. ¿Sí? Después sigue con el mismo tema, pero acá tiene una animación, una simulación. eh, Ustedes ya usaron en Física 1 estos simuladores de la Universidad de Colorado, Sí, profe. ¿sí? Bien. Bueno, esto digamos es lo mismo, pero en esta parte sería para Física 2. Entonces tienen que un link directamente a la animación, a la simulación, y vean qué pasa ahí y contesten las preguntas. Digamos, las respuestas a las preguntas estas las van poniendo en el informe. Lo mismo que lo electrocutan a John Travolta. O sea, es una animación para ver qué pasa con la electricidad estática. Y lo mismo, digamos, hay que ver la animación y responder a las preguntas. Todas las respuestas las van poniendo en el informe. Esto también. Para responder esto dice, si ponemos en contacto mica y acrílico, dice cuál material quedará cargado positivamente. Bien, acá este link va a un PDF donde tiene un listado de materiales y ahí describe el comportamiento eléctrico de los materiales, ¿sí? Entonces, van ahí, es una hojita nomás esto, lo leen a eso, se fijan la tabla y con eso van a poder responder a la pregunta esta. Y creo que es el último. Este simulador, también de la Universidad de Colorado, lo que les hace es poner, pongan una carguita positiva y una negativa, y vean el comportamiento del campo eléctrico, ¿sí? Y con esta carga de prueba amarilla la tienen que ir moviendo, y eso les va a ir marcando cómo se comporta el campo eléctrico, para que puedan responder las preguntas estas que están acá. ¿Es verdad, profe, que este TP sube punto el próxima evaluación? No, le han Claro, yo mentido. escuché lo mismo. No, no, son noticias falsas. No, Yo escuché se aprueba el primer parcial. claro. No tiene nada que ver Profe, el tema, pero se la aprueba. cantidad de integrantes es hasta 10 como máximo, como antes. Sí, háganlo si quieren con los mismos grupos o cámbiense como quieran, pero hagan hasta 10.
Lo que pasa es que Marco se quiere cambiar a los grupos, al grupo de los pros y ya somos 10. Ah, La reviví. se quiere cambiar al grupo de los que trabajan. Profe, una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos fecha de entregar este trabajo? 2 semanas, o sea, dentro de 2 jueves, pero si se pasan un poquito no hay problema. Lo que no quiero es que después se amontone todo a final de cuatrimestre, ¿sí? O sea, no soy estricto con la fecha, pero no se dejen estar. Preferentemente hasta... Hasta fin de 27 de mes. mayo más o menos. Claro, sí. Si se pasa, o sea, si no lo pueden hacer, qué sé yo, me lo envíen unos días más tarde, no hay problema, pero no se dejen estar hasta el final del cuatrimestre. Profe, ¿también por Gmail se lo mandamos como el anterior? Sí, Ah, bueno, gracias. de nada. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, para no demorarnos con véanlo, me parece que está bastante entendible. Si tienen dudas, me las preguntan el martes o el jueves, o sea, cuando lo vean, después podemos hacer consultas que le van a servir a todos, ¿sí? Pero primero, mírenlo, es un poco más largo que el otro porque tiene más actividades. Traten de hacerlo y si hay una parte que no entienden, lo vemos durante las clases, ¿sí? Acuérdense de que el del electroscopio, no hay que fabricar el electroscopio, ¿sí? Pero sí hay que responder las preguntas que están acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, la asistencia para este trabajo la vamos a hacer con los informes. Yo les voy a sacar la asistencia de la carátula donde usted pone los integrantes del grupo. ¿Está? Excelente. Bien. Bueno. Bueno, entonces, esto ya está ahí en el aula virtual. Después lo miran tranqui y lo comentamos la semana que viene. Ahora vayamos al trabajo práctico. Recién en el chat no le contesté porque estaba con este tema, pero me preguntaban hasta qué trabajo práctico entraba el segundo parcial. Y el segundo entra hasta donde veamos. ¿Sí? O sea, no entra hasta el final de la guía porque seguro que no llegamos, pero por ahí, entre el trabajo 10 y 11, hasta donde lleguemos, hasta ahí va a entrar. No, no, todavía no tenemos fecha, pero va a ser ya cerca del final del cuatrimestre. Tal vez dejamos una semana antes, puede ser, para hacer los recuperatorios. Bueno, nosotros estábamos, no era esto, la guía es esta, sí. Los recuperatorios son igual, son un examen, igual que el parcial. Sí, poder recuperar 2 veces. O el mismo parcial. Sí, hable uno. ¿Cómo? ¿Qué precio? El de su saber. Yo tengo dólares. No, estás loco. Che, atiendan. El teórico, Profe,
El De teórico tiene un contado y solo promoción. recuperatorio. El teórico tiene un solo recuperatorio. El práctico tiene 2 recuperatorios. En el práctico pueden recuperar 2 veces el mismo parcial o una vez el primero y una vez el segundo. Ustedes lo usan como lo necesitan. ¿Estamos? O sea, si ahora le fue mal, por ejemplo, y lo recuperan al primero, todavía le está quedando un recuperatorio para el segundo o para hacer de nuevo el primero porque le fue mal el recuperatorio también. Excelente, profe. Vamos. Profe, yo tengo una pregunta. Si pongámosle que promociono la parte teórica y Sí. con los recuperatorios no llego a la parte práctica, ¿pierdo el teórico también? Tenés que regularizar el práctico. Supongamos que no lo promocionás, Sí. pero lo vas a tener aprobado con 4. Lo tenés que tener aprobado con 4. Bien, o Sí. sea, teniendo aprobado con 4 la parte práctica, mantengo la promoción del teórico. Si no, Claro. se cae, digamos. Ok. Claro, exactamente. Cuando vos vayas a rendir, vas a rendir solo el práctico y si lo aprobas, ahí ya te ponen la nota porque el teórico ya lo tenés aprobado. Claro. Y ponele. Ah, no, después le pregunto, no hay problema. Están Profe, ¿hay especulando fecha de mucho, los ¿no? recuperatorios? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Hay fecha de los recuperatorios? No, todavía no, pero vamos a tratar de hacerlo la última semana. La última semana de clase. ¿Cómo que? Ah, o sea que iría primero el segundo parcial antes que el recuperatorio del primero. Sí, así es. Ah, de una, gracias. Ah. Bueno. Bueno, ¿quieren que demos clase? ¿Estamos en clase o seguimos especulando con las promociones? Qué bárbaro esta gente, ¿eh? Somos gente práctica, profe. Es que nadie quiere rendir un final, profe. Imagínese lo que es rendir un final de física. No, no se lo tiene que imaginar si Ah, está sí, recibido. profe. Si usted da el final, Por final sí, se pierden dicen 3 años de vida. nos puede subir algo, profe. En los finales estamos todos los profes. O sea, el examen final, en la parte práctica, que se rinde a la 1, están todos los profes del práctico, y después, cuando pasan al teórico, ahí sí se forman duplas de profe de teórico, y al que le toca, digamos, si ustedes cursaron con Manzano y tienen que rendir teórico, los mandan con Manzano a rendir. Claro, puede ser con Catán ahí como ponen, también. Si cursaron con Catán. No. Ah, bueno. O sea, dijeron, acá está el paquete, el que aprueba todos, dijeron, está bien, gracias. No, es que usted enseña muy bien, le tenemos confianza. ¿Cómo pensás eso? Ahí está. Bueno, no queremos competencia, así que me parece que... No, bueno, o sea, vamos a hacer lo posible para que promocionen todos, ¿sí? Así que, pero también, digamos, sería necesario que veamos los temas, porque si no... Avance, profe. Bueno, nosotros habíamos visto casi todo. Hasta acá yo sé que habíamos visto esta de la integral Sí, de Gauss. el 21 es el último que tengo anotado. Bueno, los otros, incluido el del dibujito que está resuelto, los dejamos para que lo vean ustedes. Si surgen dudas, me las preguntan, digamos. Pero, por ejemplo, este tipo de ejercicio yo no tomo en el parcial. Esto es un ejercicio más vale teórico, ¿sí? Por si se preocupan, digamos, por este que parece difícil. Así que esto
A ver dónde está. Ya me pasé largo, sí. Estos de Gauss sí pueden salir algunos. Así que con lo que vimos hasta acá del trabajo práctico 6, esos ejercicios, digamos, son... Acá, para que no se les complique después, ustedes recuérdenmelo cuando estemos más cerca del parcial. Yo le voy a mandar una guía donde estén marcados los ejercicios tipo parcial, para que no lo vean todos, ¿sí? Qué sé yo, o sea, este ejercicio así, el 19 no, digamos, porque más vale teórico eso. Por ponerle menos. Pero qué sé yo, un ejercicio de estos, así como el 17, ese sí es típico de parcial, ¿sí? Ustedes después, cerca del parcial, me recuerdan, profe, no iba a marcar cuáles ejercicios eran tipo parcial, y yo se los mando marcados para que ustedes después se centren en ese tipo de ejercicios, ¿sí? Bien, profe. Ok, gracias, profe. Perfecto, profe. Bueno, vamos a pasar ya al trabajo práctico 7. Bueno, este está directamente relacionado con el trabajo práctico anterior, ¿no? Acá vamos a ver trabajo y energía potencial entre cargas. Bueno, este tiene varios ejercicios resueltos. Y bueno, los que no están resueltos, acuérdense que está en la guía complementaria, que creo que todavía no la subo. No me fijé, pero creo que la 7 no está, pero cuando terminemos ahora la subo. No, profe, no está, recién entro y no está subida. Ah, bueno. Bien. Ya, entonces cuando terminemos la subo para que lo tenga ya, para verla. Bien, empecemos con este. Acá al principio del enunciado da una definición. Dice, el trabajo realizado para mover la unidad de carga entre dos puntos de un campo eléctrico es independiente de la trayectoria seguida entre los puntos. Y ahí viene el problema, dice, calcular el trabajo para mover una carga desde el punto A al D, sabiendo que el campo es de 400 newtons sobre coulomb. Y nos da dos trayectorias. Una trayectoria directa entre A y D, que sería la línea negra, y después una trayectoria cualquiera, que es la azul. Y nos pide que calculemos cuánto trabajo implica mover la carga desde un punto a otro dentro de un campo que estaría generado por las dos placas azules. Como acá tiene la placa positiva arriba, el campo está apuntando hacia abajo. Y la carga que se va a mover es positiva, o sea que se va a mover en contra del campo. Bien, acá en donde decía que el trabajo era independiente de la trayectoria seguida, ¿sí? En este caso, el trabajo es lo mismo que lo hagamos por la línea diagonal negra, por la línea quebrada azul, o por esta línea punteada horizontal y después subir vertical, ¿sí? Al fin y al cabo, digamos, el trabajo, el desplazamiento útil sería de la carga, es cuando va paralela al campo. El desplazamiento paralelo al campo es el que se tiene en cuenta, sería. El que va perpendicular, no. Dice, considerando que el campo es uniforme, actúa una fuerza eléctrica conservativa entre la carga y sobre la carga, perdón, una fuerza conservativa sobre la carga. Y el trabajo depende solo del desplazamiento paralelo al campo, con una distancia operativa de 3 centímetros, que sería estos 3 que están acá marcados en el dibujito. Entonces, fíjense que acá abajo está la definición de trabajo,
¿qué trabajo sería? La fuerza eléctrica por el desplazamiento. La fuerza eléctrica está dada por el campo, o sea, carga por campo, me va a dar fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman entre ellas. Esta era la definición de trabajo que veían en Física 1 también. Entonces, fíjense que cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, el ángulo es cero entre ellos. Y acá voy a achicarlo un poquito porque necesito que entren los dos dibujos. Ahí. Fíjense, acá dice, trabajo realizado por una fuerza externa y trabajo realizado por el campo. O sea, trabajo realizado por una fuerza externa es como si nosotros pudiésemos agarrar la carguita y moverla, acá en el dibujo, desde A hasta D. Entonces, ese trabajo, ¿qué sería? Fuerza por desplazamiento por el coseno que forman. La fuerza que nosotros debemos hacer con la mano, si pudiéramos hacerlo, digamos, la fuerza externa, sería una fuerza que venza a la fuerza del campo, o sea, que tendría la magnitud U por E. Por el desplazamiento, que en este caso van a ser los 3 centímetros. Como el desplazamiento y la fuerza que hacemos tienen el mismo sentido, el ángulo es 0, coseno de 0 es 1, entonces el trabajo va a quedar positivo. Va a ser el valor de la fuerza, que son los 2 por 10 a la 4 coulomb, por el campo, 400 newtons sobre coulomb, por el desplazamiento puesto en metros. ¿Sí? Y este ya es el resultado del trabajo por una fuerza externa. Si lo que vamos a calcular es el trabajo realizado por el campo que trata, como la carga es positiva, va a tratar de llevarlo hacia abajo. ¿Sí? En ese caso, nos va a quedar igual. Fuerza por desplazamiento, pero por coseno de 180. Y ahí sale el menos este. Coseno de 180 es menos 1. O sea que la fuerza que habría que hacer para que la carga no se acelere sería en contra del desplazamiento. ¿Sí? O sea, si el que realice el trabajo es el campo, va a tratar de tirarla para el otro lado. Debemos nosotros oponernos al desplazamiento, por eso quedamos justo apuntando para el otro lado del desplazamiento, o sea, 180 grados entre el desplazamiento y la fuerza. Acá en el... déjenme ver el enunciado de nuevo. Porque acá dice, ¿cuál es el trabajo para mover una carga? La respuesta sería directamente esta, la respuesta A. ¿Sí? La otra es como una explicación que como el campo lo está acelerando, nuestra fuerza tendría que ser para que no se acelere, nada más. Profe, Sí. ¿por qué usa 180 grados en la B? Porque en este caso, porque acá dice que es, viste que acá dice que es el trabajo realizado por el campo. El campo le está aplicando una fuerza hacia abajo, pero el desplazamiento tiene que ser hacia arriba. Sería así hablando mal y pronto, digamos. El campo hace fuerza hacia abajo, porque viste en el dibujito, vamos a ver el dibujito, viste que las placas positivas están arriba y las placas negativas abajo, el campo apunta para abajo. ¿Sí? Digamos, el campo eléctrico está así. Sí. Entonces, la fuerza eléctrica es hacia abajo, pero el desplazamiento es hacia arriba. Entonces, si el desplazamiento es hacia arriba,
me queda justo a 180 grados de donde apunta la fuerza. La fuerza del campo apunta para abajo y el desplazamiento para arriba. Por eso el ángulo que forma desplazamiento y fuerza son 180. ¿Sí? O sea, si lo pusiéramos acá, por ejemplo. Si la flechita para arriba es el desplazamiento y la flechita para abajo es el campo, el ángulo que forman entre ellas es 180. ¿Sí? Un ángulo llano. ¿Sí? En cambio, en el primer caso, el desplazamiento y la fuerza externa apuntan para el mismo lado, por eso era 0 grados. Son paralelas. Acá habíamos visto dos casos. En el caso A, la fuerza y el desplazamiento van para el mismo lado. En el caso B, la fuerza va para abajo y el desplazamiento para arriba. Por eso tiene coseno 180. No sé si responde a tu pregunta. ¿Sí? ¿Se escuchó lo que dije o no? No sé quién me preguntó, pero ¿entendiste lo que te dije o no? ¿Querés que lo repitamos de otra forma? Se le cortó internet, profe, parece. Ah, puede ser. Sí, se me había cortado, Ahí está. pero ¿Querés que llegué a lo- entender. o querés que lo repitamos? No sé, como vos quieras, ¿eh? Si querés lo No, repetimos. lo llegué a entender. Bueno, perfecto. Bien. Bien, esto era trabajo. Acá en el chat me preguntan por qué es 0,03, porque acá tengo que poner, la longitud en el gráfico está dada en centímetros, pero yo acá en la fórmula la tengo que poner en metros. Claro, es por la unidad, porque acá estamos trabajando con todas unidades del sistema internacional, entonces el metro es el que corresponde poner, no poner centímetros. Bueno. Bien. Está bien. Bueno, era otra la pregunta. Porque acá decía, en alguna parte de la explicación, acá estaba. Yo les marco para después cuando lo vean solo, si no se acuerdan de lo que yo dije. Fíjense que acá dice, considerando que el campo eléctrico es uniforme, actúa una fuerza eléctrica conservativa sobre la carga. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo que realice para mover, o sea, no el trabajo, que el desplazamiento de la carga, por ejemplo, desde acá, desde el punto A hasta acá, es un trabajo nulo, porque va a ser fuerza eléctrica por desplazamiento por coseno de 90. El desplazamiento es vertical, perdón, la fuerza es vertical, pero el desplazamiento es horizontal. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, esta de abajo, que va a ser fuerza por desplazamiento, por el coseno que hay entre ambos, acá es coseno de 90. Entonces, ese da 0, el trabajo da 0. Bien. O sea, mover una carga sobre una línea equipotencial, o sea, una línea que tiene el mismo potencial,
no implica trabajo eléctrico. Sería eso, ese sería el concepto. Profe, pero ¿por qué no lo multiplica por el ángulo que se forma entre la hipotenusa y la vertical? Perdón, y la horizontal. O sea, para calcular el desplazamiento de A a D. Porque acá, o sea, fíjate acá en la definición, pero que vamos a sacar un poco de rayas para que esté más limpio el dibujo. Acá, en la definición de trabajo, el coseno es el que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Sí? La fuerza eléctrica es vertical, sea para arriba o para abajo es vertical. Y el desplazamiento en este caso es horizontal. Acá, si yo lo quisiera hacer por tramos, ¿sí? Sería trabajo desde A hasta el circulito naranja es 0, más el trabajo desde el circulito naranja hasta D, que sería el que venimos calculando. Si lo vemos acá en las flechas azules, sería lo mismo. El trabajo entre A y B sería... ¿cuánto? Bueno, no lo puedo calcular. Supongamos que esto fuese 1 centímetro. Calculo el trabajo acá, en que el campo y el desplazamiento son paralelos, calculo ese trabajo. Después en la parte inclinada, entre B y C, le tengo que calcular, digamos, este trabajo acá, al otro lado. Este trabajo. Este pedacito de trabajo. Y por último me queda el trámite horizontal azul de arriba, que es 0. O sea, a mí los desplazamientos útiles en este caso son todos los que sean paralelos al campo, porque el campo es el que está dando la fuerza. Todos los que sean desplazamientos horizontales, para el trabajo eléctrico son 0. Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos al 2. El campo eléctrico entre dos placas paralelas separadas a una distancia de 1,8 centímetros tiene un valor uniforme de 2,4 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Calcular la diferencia potencial entre las placas. Bueno, en este caso, digamos, acá está escrita esta sería la definición de Eso diferencia lo hace potencial. porque el punto B, eso lo hace porque el punto B tiene menos potencial que el punto A, ¿no? Claro. Por eso se pone primero el A y después el B. Exactamente. Si nos pidieran al revés, digamos, puede dar un potencial negativo. Pero como acá no nos dice cómo, lo tenemos que calcular así. Bueno, la diferencia de potencial entre dos placas está definido, y acá pone la definición de diferencia de potencial, o sea, el potencial en A menos el potencial en B. Suponiendo que una carga de prueba positiva se mueve desde la placa positiva a la negativa, en un desplazamiento en dirección al campo, se cumple, bueno, y ahí tenemos diferencia de potencial, integral entre A y B del campo por el desplazamiento. Había dicho acá que el enunciado dijo que el campo es uniforme, donde salió la palabra, ahí. Entonces como que lo podemos sacar de la integral y nos queda integral de diferencial de L.
Entonces nos queda campo por la distancia entre placas por el coseno de 0. Porque el desplazamiento y el campo están apuntando para el mismo lado. Digamos la distancia. ¿Qué me queda? Campo por distancia. ¿Sí? Fíjense nuevamente acá, se me perdió el dato acá arriba. Distancia 1,8 centímetros está puesta en metros. ¿Sí? Acá no hay líneas quebradas, nada, es distancia entre placas. Directamente entre la placa positiva y la negativa. Bueno. Este es parecido. Una placa infinita tiene una densidad superficial de carga. En el trabajo práctico 6 había uno también que nos daba la densidad superficial de carga y no el campo. O sea, nos dan un dato para que calculemos el campo. Y nos pregunta a qué distancia de la placa se encuentran los planos equipotenciales, cuyo potencial difiere en 6 voltios respecto al de la placa. Esto, digamos, vamos a ir al dibujito de antes. Acá, entre las dos placas, está el campo eléctrico. En este caso yo les había dicho que era un campo que tenía las flechitas apuntando hacia abajo, ¿sí? Porque las líneas de campo salen de la placa positiva, salen de las cargas negativas. Horizontalmente se representan los diferentes potenciales. O sea, en este caso, por ser placas planas horizontales, los potenciales son horizontales también. ¿Sí? O sea, a cierta distancia de la placa hay un potencial que depende de la distancia, o sea, depende del campo y de la distancia de la placa que genera el campo. En este caso, en el problema que estamos viendo, supongamos que esta segunda línea negra que yo hice es la de 6 voltios. Me pregunta, la distancia me preguntaba, yo me olvidé, ¿a qué distancia, digamos, de la placa que genera el campo, están los 6 voltios? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero conocer el campo, y después aplicar la misma formulita que habíamos visto acá arriba. Vieron que arriba habíamos puesto que diferencia de potencial era campo por distancia. En este caso, me están dando el campo y el potencial me hacen calcular la distancia. El paso intermedio que tenemos que hacer es calcular me equivoqué de herramienta. Es calcular el campo, porque no lo tenemos directamente, pero sí tenemos la densidad de carga. Entonces, densidad para una sola placa era, campo era densidad sobre 2 epsilon 0. Con esta formulita calculamos el campo, que ahí lo tenemos. Y después era solo despejar distancia de la definición de diferencia de potencial. ¿Sí? O sea que ¿cuánto? A 3,5 centímetros de la placa infinita esa está una línea que es de 6 voltios. O sea, una superficie equipotencial de 6 voltios.
Bueno, a ver. El potencial, bueno, dos cargas. No, estaba pensando que este ejercicio posiblemente se pueda ver en el simulador que está en el trabajo práctico de laboratorio. Se puedan poner los valores y ver el valor del potencial. Hay un micrófono abierto. Bueno, dice, dos cargas, Q1 y Q2, están separadas por una distancia de 4 centímetros. Calcular el potencial absoluto en el punto situado a la mitad de la distancia entre ellas. O sea, lo que nos pide es que sumemos algebraicamente los potenciales debido a cada carga, porque ahí tenemos una positiva y una negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar los potenciales respetando los signos de las cargas, y ese resultado va a ser el potencial total, digamos, el absoluto. Entonces, digamos, la forma general sería esta, una suma de K por Q sobre R. En este caso es una suma de 2 nada más. Entonces, está factor común la K, la constante de Coulomb, la carga positiva y la carga negativa. La distancia, porque acá el enunciado me decía el potencial absoluto a la mitad, ¿sí? A la mitad de distancia. O sea, ¿cuál es el potencial? A 2 centímetros de una y a 2 centímetros de la otra, respetando la polaridad de cada carga. ¿Sí? En este caso, como la carga negativa es mayor, el potencial quedó negativo. Profe, cuando aparece kilo, o sea, en este caso kilovoltios, ¿es 900 por 10 al cubo? Claro, Bien. 900.000 sería. claro, 900.000 voltios. Sí, porque acá tenemos micro, o sea, la menos 6, pero está dividido por este, que sería como multiplicarlo por 100, y después de la 9 está este. Sí, está bien. Bien, no como para irse acostumbrando, digo. Sí, son valores así grandes, sí. A pesar que las cargas son muy chiquitas, los valores del potencial o del campo son altos. Bueno, y después este, que ya están familiarizados, cómo calcularlo, dice en qué punto entre ellas, o sea, en qué punto entre las dos carguitas, el potencial es nulo. Y el planteo es similar al que habíamos hecho en el trabajo práctico 6, cuando encontramos en qué punto se anula la fuerza o en qué punto se anula el campo. El planteo es similar en qué punto se anula el potencial. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está planteado. Me voy un poquito para arriba. Acá, digamos, esto que está acá sería lo mismo que está acá puesto. ¿Sí? Sería K por Q1 sobre R1 más K por Q2 sobre R2. Pero en este caso, nosotros queremos saber en qué punto se hace 0. No se hace 900 kilovoltios, sino en qué punto se hace 0. Si conocemos la distancia total, habíamos dicho, despejábamos una y la reemplazábamos, o sea, lo hacíamos por sustitución a esto. Lo reemplazamos y ya después es todo un pasaje matemático para llegar a ese resultado. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto para el caso de la fuerza y del campo eléctrico? ¿Cómo dijo? Esta misma forma de solución lo habíamos visto en
cuando resolvimos en qué punto se anula la fuerza o en qué punto se anula el campo eléctrico entre cargas, en el trabajo práctico 6. O sea, esta solución es similar a esa. Yo para que cuando lo hagan, porque acá está resumido, ¿sí? Está ya como la fórmula final, pero el procedimiento matemático es el mismo que ya habíamos visto antes. Por si no lo estudiaron a eso en el 6, capaz que entre en el recuperatorio. ¿Qué va a hacer? En algún momento hay que estudiarlo. No. Pero, ¿se acuerdan o no de esto? ¿O estoy hablando solo? No, pero el C igual no lo evaluó en el primer parcial. Ah, O claro. sea, el 6 es lo de la segunda unidad. No lo tenemos, Claro. yo no Me lo están tengo diciendo repasado. que ni lo vieron, ¿está bien? No, sí, está bien, sí, ya me Sí, confundí. exacto. Históricamente, el trabajo práctico 6 entraba en el primer parcial. Yo después lo empecé a sacar para unificar los temas. Pero en este, estoy volviendo acá sobre el 6. Acá, por ejemplo, ¿ves? Este ejercicio, el 6-9, dice en qué punto se anulan los campos. Y es el mismo procedimiento ese que está acá. ¿Ven? Era de igualar los campos a 0. Lo mismo estamos haciendo ahora en el 7 con el potencial. ¿Sí? Eso es lo que les quería marcar. O sea, era para que supieran que no era algo nuevo lo que estábamos haciendo ahí. Bueno. Bueno, veamos este y nos retiramos. Al menos que alguien quiera seguir a full. Ya estoy cansado hasta ahora. Bien, profe. Bueno, fíjense. Es parecido al otro, al de 2 cargas, este es de 4, pero es más o menos lo mismo. Dice, para la configuración de cargas de la figura, en donde A vale 20 centímetros y B vale 40 centímetros, y Q vale 10 microcoulomb. O sea, me da las longitudes de los lados del rectángulo y el valor de Q. O sea que acá en la esquina izquierda superior, esa carguita vale 10 microcoulomb. El de la superior derecha vale menos 20 microcoulomb. El de abajo menos 10 y el de abajo a la izquierda 20. O sea, me está dando la separación entre cargas y el valor de la carga. ¿Y qué me pide? Dice, calcular el valor del potencial en el centro del rectángulo. Acá, digamos, es un tema de interpretación, digamos. Fíjense que la distancia de todas las carguitas al centro es la misma, ¿sí? Porque es una figura, el rectángulo es una figura regular, digamos. Entonces, al centro, no sé cuánto es la distancia, pero yo sé que para todos es la misma. Cuando yo sume los potenciales, o sea, sume un potencial positivo debido a la carguita de arriba, a la izquierda. El doble de potencial por la carguita negativa de arriba a la derecha. El potencial de la de abajo y el otro potencial de la de abajo, la suma algebraica de las cargas me da 0. ¿Sí? Así yo voy a sumar Q positivo más 2Q son 3Q, menos 2 menos 1. Las cargas son 0. Si yo veo, voy a ir acá un poquito más arriba, la definición de potencial que era K por Q sobre R. Si Q me está dando 0, el potencial es 0. ¿Sí?
Sí, Por sí. eso la respuesta A dice, utilizando la ecuación 7,4, que era este que recién les mostré, para analizar el problema, claramente se puede observar que el potencial es 0. ¿Está? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. En cambio el punto B, ya no es tan obvio. En este caso dice, la energía potencial del sistema. Para obtener la energía potencial del sistema es necesario calcular la suma de energías potenciales de interacción para cada par de cargas. Entonces, bueno, se utiliza la siguiente ecuación. Entonces, acá tenemos energía potencial eléctrica, y como dice acá, hay que calcular la energía por pares de carga. Entonces, por eso hay tantos términos acá abajo. Yo tengo que calcular la energía entre la carga de acá arriba a la izquierda, con la de arriba a la derecha, con la de arriba a la izquierda y abajo a la derecha, arriba a la izquierda con abajo a la izquierda. ¿Sí? O sea, cada par de cargas va a tener su propia energía potencial. Y la energía potencial total es la suma de todas esas. Fíjense que acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, este primer término sería entre esta carguita y esta carguita, porque es Q por menos 2Q dividido B. Acá está la ecuación para calcular energía potencial, ¿sí? La 7,5. Después para el siguiente, hace Q con menos Q, con la que está en diagonal, ¿sí? La Q de arriba con la que está en diagonal, que es menos Q. ¿Cuál es la distancia entre ellas? No está calculada, pero por eso acá le he puesto R, ¿sí? Pero R sería la distancia de la diagonal del rectángulo. Y por último, para esa carga, ¿no? Tenemos Q por 2Q, o sea que sería la carguita de acá arriba por los 2Q de abajo, por la distancia que la separa, que es A. ¿Sí? Esa sería la energía potencial del par de cargas con la de arriba a la izquierda. Después hay que hacer lo mismo con las otras, pero la otra, digamos, por ejemplo, la de arriba a la derecha va a ser con esta, con la que tiene abajo y con la que tiene en diagonal. Y por último queda la de abajo a la derecha con la de abajo a la izquierda. Y ahí ya termina, porque ya se hicieron todas las combinaciones de pares de cargas, que son todos los términos que están puestos abajo, ¿no? Bien. Digamos, acá después opera matemáticamente para llegar a esta expresión, y acá pone, digamos, que la R está calculada por Pitágoras, ¿sí? O sea, como sabemos, los dos lados del triángulo serían los dos catetos, perdón, los dos lados del rectángulo serían los dos catetos con los que vamos a calcular la hipotenusa R para poderla meter acá en la fórmula. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, después cuando lo hagan, tenemos que corroborar el valor, ese no me acuerdo si está bien el resultado. El procedimiento está bien, pero no me acuerdo el resultado si está bien. Bueno. ¿Hay preguntas? Bueno, sí, a ver, vamos al chat. Se entendió, profe. Estamos. Bueno, entonces por hoy terminamos con esto. Ahí alguien me preguntaba si se puede quedar sobre el parcial. Si un caso, algo puntual, sí, no me voy a poner a corregirlo a los parciales ahora, ¿no? Sí, pregúntenme si quieren, digamos, pero no me voy a poner a ver los números ahora porque
Ya estoy cansado. Pero sí me pueden preguntar algo puntual, no tengo problema en quedarme un ratito. Escucho la pregunta. Profe, yo Sí. por email le envié un ejercicio, bueno, del parcial, disculpe, ¿no? Sí, Con sí. comprobación así, bueno, para que después lo revise cuando tenga tiempo, por supuesto. Pero, ¿por qué? Porque ese te había marcado mal. Exactamente, me había marcado mal, así que se lo mandé por email y así que no, pero como usted dice, cuando tenga tiempo no hay problema. Sí, no, no, ahora no me voy a poner a verlo, por eso le decía. No, está bien, profe, solamente quería avisar nomás. Bien, perfecto. Bueno, ¿estamos listos? Disculpe, profe, yo tengo una consulta. Sí. Entonces, ¿las notas la estaría subiendo la próxima semana a autogestión? Claro, a medida que yo tenga la nota, ya las voy a ir cargando en autogestión para que ustedes la vean ahí. ¿Sí? Lo que les dije, primero voy a ir corrigiendo los que no aprobaron, digamos, o para que se queden tranquilos o para que sepan que van a recuperar. Los que ya aprobaron, por ahí lo que les va a pasar es que les va a subir la nota nada más, pero saben que ya aprobaron, están más tranquilos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Profe, tenía una duda con el redondeo. ¿Cómo redondea las notas? Si hiciste 3 ejercicios bien, Ah, 7,5, ¿cómo lo redondea a 8?